Bueno, vamos a comenzar el curso en la parte formal, digamos, del curso, estudiando la teoría especial de relatividad y la notación covariante. Como discutimos en la clase introductoria, la teoría de campos surge del intento de sintetizar la teoría especial de la relatividad con la mecánica cuántica. Y en consecuencia necesitamos repasar y tener una formulación detallada de la teoría especial de relatividad que nos va a dar el marco geométrico, el marco matemático, para poder insertar en él lo que van a ser nuestros campos. Entonces, reveamos un poquito lo que sabemos de teoría de relatividad y sobre todo vamos a empezar por la historia, que siempre es muy interesante. En 1905, nuestro famosísimo Albert Einstein trabajaba en la oficina de patente de Zúrich y envía durante todo el año a publicar, sin ser un académico reconocido, 4 trabajos. Y por eso se da en llamar el año maravilloso, bien que a los físicos les gusta llamarlo el año milagroso. Los 4 trabajos son la teoría del efecto fotoeléctrico, que de alguna manera está en la base de lo que después es la mecánica cuántica y también de la teoría de campos, el movimiento browniano, la descripción del movimiento browniano, que está asociado con la existencia de los átomos y el bombardeo molecular a una partícula de polen, eh, la relatividad especial, que si nunca lo leyeron es muy interesante ver cuáles fueron sus motivaciones, ver la introducción del trabajo, no leerlo entero, a lo mejor es medio aburrido. Y vuelto de las vacaciones, Einstein publica otro trabajo que es la relación entre la energía y la masa, que es quizás el resultado más famoso de toda la física del siglo XX, aún hasta la actualidad. Bueno, esto como siempre es una forma, digamos, parcial de describir la historia, porque la historia tiene un montón de otros actores y uno solo cuenta el que se llevó todos los laureles, pero es importante por ahí rescatar que la historia es más compleja de esta, que estuvo Poincaré, Lorentz, etcétera, trabajando en el mismo tema, para ver cómo se construye realmente la física y no cómo la tenemos idealizada. Un año o 2 años después, un profesor de matemática de Einstein que se llamaba Minkowski, se da cuenta que la cinemática y la dinámica relativista pueden montarse sobre un marco geométrico si se extiende el espacio y se considera que en realidad tenemos un espacio-tiempo y que ese espacio-tiempo de 4 dimensiones está determinado por una determinada geometría y una cierta métrica. Entonces este Minkowski dice, cuando presenta su trabajo, se da cuenta de lo que acabo de decir, dice que las ideas sobre el espacio y el tiempo que deseo mostrarlo, les hoy descansa en el suelo firme de la física experimental, en la cual yace su fuerza. Son ideas radicales, por lo tanto, el espacio y el tiempo, por separado, están destinados a desvanecerse entre las sombras y tan solo una unión de ambos pueden representar la realidad. O sea, que el continuo espacio-temporal que vamos a presentar no son una abstracción matemática, sino que están basados en hechos físicos, de hecho en hechos experimentales, y que no van entonces a desvanecerse como una idea abstracta, sino que van a formar parte de la construcción de lo que, bueno, los físicos solemos llamar la realidad. ¿Cuáles son entonces las hipótesis, supuestos o bases de la relatividad especial?
esto ustedes ya lo estudiaron, pues las leyes de la física asumen la misma forma en todos los sistemas inerciales. Eh, eso, digamos, ¿qué es un sistema inercial? Un sistema inercial es donde va la ley de inercia. Después vamos a discutir que hay otras formas de definir qué es un sistema inercial sin hacer referencia a la ley de inercia, que es la primera ley de Newton, que es la que dice que todo cuerpo permanece en reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúen fuerzas sobre él que le hagan cambiar este estado. Entonces, bueno, el sistema inercial es donde vale esa ley y sabemos que si un sistema es inercial, entonces otro que se mueva con velocidad constante respecto de él también será un sistema inercial. Entonces, eso es lo que dice ahí. Entonces, otra forma de observar, de plantear la ley sin hacer referencia eh, tal vez a una cuestión tan formal como las leyes de la física, es decir, que un observador no puede detectar su estado de movimiento relativo por experimentos hechos en su sistema. O sea, yo estoy encerrado en un vagón, como le gustaba a Einstein, en un barco, lo que había en esa época, algo que cuando se mueva no me produzca, digamos, movimientos abruptos tipo aceleraciones, y yo tengo determinados aparatos para hacer experimentos, y bueno, en principio tendríamos después que ver qué tipo de experimento, pero no hay ningún experimento físico, de acuerdo al principio de relatividad, que me permita detectar si estoy en reposo o estoy en movimiento. Bueno, entonces el segundo postulado de la relatividad especial, a partir se puede construir todo el andamiaje, todos los resultados que ustedes seguramente vieron eh, respecto a las longitudes y al tiempo y el cambio de las leyes de la mecánica, dice que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia inercial, independientemente de si el sistema está sólido a la fuente o no. O sea, independientemente del movimiento relativo de la fuente de luz, la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas. Bueno, digamos, el tomar la constancia de la velocidad de la luz como ley de la física, nos posiciona en un lugar donde, en el primer postulado, donde dice las leyes de la física mantienen la misma forma en todos los sistemas de referencia, pasa de alguna manera a darnos un criterio para elegir qué vamos a tomar como ley de la física. Por ejemplo, las leyes de Newton no van a poder ser tomadas como leyes de la física válidas para esta formulación, porque si la velocidad de la luz es constante, las transformaciones de Galileo, que para la velocidad dicen que si un móvil digamos, se mueve a una cierta velocidad para un sistema, se adicionan la velocidad de ese móvil con la del sistema y consecuentemente sigue valiendo, por ejemplo, la primera y segunda ley de Newton, eso no puede seguir siendo válido porque para la luz eso no se cumple. O sea, la velocidad de la luz para dos sistemas, uno inercial y otro también inercial, son la misma y consecuentemente no vale lo que se suele llamar el teorema de adición de las velocidades. Entonces será necesario formular una nueva mecánica que sea compatible con el postulado, con este postulado de la relatividad. Es básicamente lo que ustedes no habían estudiado en teoría de relatividad cuando lo dieron en mecánica o algo en electromagnetismo. Sin embargo, bueno, antes de plantear esto, sin embargo, las leyes de Maxwell sí son válidas para la relatividad, para el postulado 2, porque si bien nosotros hablamos de la formulación vía la velocidad de la luz, el hecho de que la velocidad de la luz sea una constante, podríamos de alguna manera inducirlo de las ecuaciones de Maxwell. O sea, nosotros sabemos que al combinar las ecuaciones de Maxwell surge una ecuación de onda para los campos eléctricos y magnéticos, y estos campos se mueven como una onda y la velocidad característica de esas ondas es la velocidad de la luz. Entonces, las ecuaciones de Maxwell tienen encerrada
la constancia de la velocidad de la luz. Y si bien esto no fue inicialmente visto por Maxwell, que es lo que de alguna manera sí dice en ese video que vimos en la otra clase, la constancia de la velocidad de la luz es de alguna forma también la constancia o el hecho de la validez de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, entonces acá le planteo una pregunta que puede parecer como muy tonta, que me gustaría que piensen un poco qué le pasa a la ecuación de Schrödinger. Si la ecuación de Schrödinger puede ser una ecuación de la física consistente con este postulado, y si no lo es, cuáles son las razones por las cuales la ecuación de Schrödinger no lo es. Bueno, acá ustedes me podrán decir, bueno, pero esa es una ecuación de la mecánica cuántica. Bueno, lo que estamos nosotros apuntando en este curso es justamente a ser consistente a la mecánica. Bueno, entonces lo que vamos a estar estudiando y que es importante para la construcción que queremos hacer después en teoría de campo es definir lo que llamamos el intervalo espacio-temporal entre dos sucesos, que es de alguna manera una generalización del intervalo espacial entre dos puntos en la geometría tridimensional. Entonces, ¿qué son dos sucesos? Bueno, un suceso es un proceso físico que ocurre en un punto x1 y 1, z1 a un tiempo t1 del espacio, y el otro, el que ocurre en un punto x2 y2, z2 y a un tiempo t2. Y la distancia, el intervalo entre esos sucesos se define de la siguiente manera, o sea, es la velocidad de la luz al cuadrado por el intervalo de tiempo al cuadrado entre esos sucesos menos la distancia al cuadrado espacial total. Fíjense que esto se podría haber definido en forma opuesta, o sea, se podría haber puesto acá un signo menos y acá los signos más, y eso simplemente va a cambiar el signo del intervalo. Y vamos a ver después, decía acá el signo menos y acá los signos más, y eso simplemente cambia lo que después vamos a llamar los signos de la métrica. Pero bueno, nosotros elegimos esta convención. Entonces lo que queremos probar, esto es lo más importante, es que este intervalo espacio-temporal es igual en todos los sistemas inerciales y que por lo tanto puede ser tomado como una distancia entre los sucesos en el espacio de 4 dimensiones. Lo más simple y lo que de alguna manera podemos tomar, si quieren, como un punto de partida, es que si los sucesos corresponden, o sea, si el suceso 1 corresponde a la emisión de un rayo de luz y el 2 a su detección, bueno, acá es bastante directo ver que esta distancia espacio-temporal es igual a 0, ¿no? Porque el suceso se genera acá, acá y acá, donde se emite un rayo de luz, y esto es justamente la distancia que recorre la luz en esta distancia. Entonces esta resta va a dar 0. Entonces, por la hipótesis 2 de que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia inercial, será también esta distancia espacio-temporal igual a 0 en cualquier otro sistema inercial. Bueno, vamos entonces a discutir la razón por la cual para dos sucesos 1 y 2 el intervalo espacio-temporal del todo 1,2 es igual en todos los sistemas de referencia inercial y puede tomarse como la distancia invariante. Vamos a empezar entonces con un caso simple. Tomemos los sucesos 1 y 2 de forma que el intervalo sea positivo. Eso se llama un intervalo tipo tiempo. ¿Y qué quiere decir un intervalo tipo tiempo?
Ahora vamos a trabajar con sucesos que ocurren en el eje X, de manera de que el espacio-tiempo va a tener dos dimensiones para simplificar, en X, T. Estas dos líneas acá corresponden a la propagación de rayos de luz. Entonces los sucesos tipo tiempo son los que viven acá, dentro del cono de luz, y están conectados causalmente con los sucesos que ocurren en el origen. O sea, si el suceso tipo 1 ocurre en el origen, los sucesos tipo 2, los sucesos que nosotros etiquetamos con 2, pueden ser la causa de uno que ocurrió en el origen. Eso es porque el, eso es por lo que dice acá, porque la información de 1 a 2 va a llegar en un tiempo mayor que el que tardaría la luz en recorrer esa misma distancia. O sea, esos sucesos pueden informarse entre sí a tiempos mayores que lo que tardaría la luz en llegar de 1 a 2. Entonces, para ver que para este tipo de sucesos el intervalo espacio-temporal es igual en todos los sistemas inerciales, vamos a diseñar un pequeño dispositivo. Entonces, como la luz no puede llegar de 1 a 2 en el tiempo en el cual ocurren esos sucesos, o sea, tenemos un suceso que ocurre en este punto verde y otro que ocurre en este punto rojo a un tiempo posterior. La luz de acá a acá llega, digamos, cuando se produce este segundo suceso, la luz ya pasó por acá, de alguna forma, un rayo de luz que se emitió acá. Entonces, para que la luz llegue acá, en el momento en que se produce el suceso 2, lo que hacemos es colocar un espejo acá a una distancia tal que si la luz se emite en el momento que ocurre el suceso 1, llegue a 2 en el momento que ocurre el suceso 2 y alargamos este brazo para que eso sea posible. Entonces tenemos un sistema S, que es donde ocurren originalmente nuestros dos sucesos, y diseñamos este dispositivo para poder discutir la invariancia del intervalo. Entonces tenemos una distancia I, que es la distancia al espejo, y la distancia X entre los dos sucesos, y se cumple que, dado que esto que está acá es X sobre 2, se cumple que C es la velocidad de la luz, a pesar de que acá está en mayúscula al cuadrado, T cuadrado es 2 veces Y cuadrado más X cuadrado. Y podemos, debido a que estos sucesos son tipo tiempo, podemos hacer una transformación de Lorentz, que haga que estos sucesos ocurran en el mismo punto. No en el mismo tiempo, pero sí que ocurran en el mismo tiempo, porque estos son, perdón, que ocurran en el mismo punto. Entonces en el sistema X', los dos sucesos van a ocurrir en el origen, y entonces esta relación se va a convertir en que c cuadrado por t' cuadrado es igual a 2i', pero y' son lo mismo, así que se cumple esa relación. Y ahí podemos ver entonces que los dos sucesos, en los dos sistemas es invariante el intervalo espacio-temporal. Entonces tenemos que se cumple que x sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado es c t cuadrado sobre 2, es simplemente el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo que está acá. Eh, Fíjense que t es el tiempo total que tarda la luz de ir acá, reflejarse y llegar acá, así que t sobre 2 es el tiempo que tarda para hacer esto. De acá despejamos ct cuadrado, es esta relación que está acá. Todo esto en el sistema S. En el sistema S' simplemente tenemos que esta relación que está acá. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, de manera de despejar el intervalo espacio-temporal, que en el sistema S es ct cuadrado
ct al cuadrado menos x al cuadrado, y en el sistema C', dado que ocurre en el mismo punto, el intervalo espacio-temporal es ct' cuadrado. Entonces la conexión de esta ecuación con esta nos lleva justamente a probar que el intervalo espacio-temporal es invariante frente a transformaciones de Lorentz que nos lleven este sistema en este, y a partir de ahí, como este podría haber sido cualquier sistema inicial, que el intervalo es invariante en cualquier sistema inercial. Eso es para sucesos tipo tiempo. Ahora, si los sucesos no son tipo tiempo, o sea, si ocurren fuera del cono de luz, les dejo a ustedes que investiguen qué pasa. O sea, en ese caso, el intervalo espacio-temporal es negativo, y bueno, en este sitio están los esbozos de la demostración, les dejo que lo miren y lo vamos a discutir después un poco en la clase. Bueno, lo que ahora voy a contar lo más sucinto que pueda es qué es lo que pasa cuando los dos, voy a intentar un acercamiento a una demostración un poco más general de la invariancia del intervalo espacio-temporal, que es menos intuitiva y que es bastante matemática, si quieren. Eh, por si no les conformó la explicación anterior, yo estuve bastante dando vuelta con esto. Esta es más acercada a la que hace Landau en el capítulo 1. Y bueno, por una cuestión, si quieren, de completitud la pongo, pero me parece que probablemente sea más engorrosa. El, el intervalo espacio-temporal, si fuera entre dos sucesos infinitesimales, al menos, digamos, formalmente yo los puedo introducir, se escribe de esta forma que está acá. Esto es lo mismo que el delta 1, 2 que yo había puesto antes, pero escrito para dos intervalos, dos sucesos que estén infinitamente cercanos. Entonces tengo c cuadrado diferencial t cuadrado menos diferencial x cuadrado menos el diferencial y al cuadrado. Bueno, entonces como nosotros sabemos que para el caso que dijimos de la emisión y detección de un rayo de luz, esto se cumple, o sea que diferencial s cuadrado, si digamos, si el diferencial s cuadrado es 0, también será diferencial s' cuadrado igual a 0, entonces tendrá que valer en general, aun si estos sucesos no corresponden a la emisión y detección de un rayo de luz, que estos dos son proporcionales, porque estos dos son infinitesimos del mismo orden. O sea, si este se vuelve 0, este se tiene que volver 0 o viceversa. Consecuentemente, uno tiene que ser proporcional al otro. Entonces, esto tiene que ser válido para cualquiera dos sucesos. Y esta constante que está acá no puede depender ni de la posición ni del tiempo. Estos son argumentos típicos que usa Landau por la isotropía y la homogeneidad del espacio. O sea, no pueden depender del punto donde estoy haciendo, ni del punto ni del instante de tiempo donde yo estoy haciendo mi experimento. Puede depender de la velocidad de los dos sistemas que me conectan este con este, pero no de la dirección de la velocidad. Podría depender en principio del módulo de la velocidad, y eso es consecuencia de la isotropía del espacio, de que las diferentes direcciones espaciales, digamos, no pueden ser, no pueden distinguirse. Entonces, como consecuencia de eso, lo que decimos que esta A, que conecta los sistemas S con sistemas S', podría depender del módulo de la velocidad, pero no puede depender de la velocidad en sí misma, y no puede depender ni de delta X ni de delta T. Solo puede depender de esta cantidad que está acá. Entonces lo que queremos probar es que esta constante en realidad es 1, y en consecuencia que el intervalo es invariante. Entonces, para hacer eso, una forma no es la que usa Landau. Landau acude
a un tercer sistema me pareció más engorroso, pero le dejo a usted que miren la demostración que usa Landau en el primer capítulo. Lo que podemos hacer era ahora pararnos al revés, pararnos en el sistema S' y mirar qué le pasa al sistema S. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, eh, vimos, digamos, lo primero que vimos es que debido a que los dos infinitésimos tienen que ser del mismo orden, entonces diferencial S cuadrado tiene que ser proporcional a diferencial S' cuadrado, y cuando miramos la cosa al revés, o sea, parados desde el sistema S', miramos al sistema S, vimos que también diferencial S' tenía que ser igual a por diferencial S al cuadrado, y en consecuencia queda que el diferencial S va a tener que ser igual a cuadrado diferencial S cuadrado, y mirando estas relaciones vemos que A cuadrado tiene que ser igual a 1, y están las dos posibilidades, entonces que A sea más o menos 1. Nosotros queremos que sea 1 para que los dos intervalos infinitesimales sean iguales, y podemos ver lo que tiene que serlo porque cuando la velocidad es cero, los dos sistemas son en realidad el mismo, y consecuentemente tenemos que, volviendo a la relación, por ejemplo, estas dos cosas tienen que ser iguales, porque S y S' son el mismo. Los dos sistemas coinciden, o sea, A de 0 tiene que ser igual a 1. Y bueno, por una cuestión de continuidad, entonces si A de 0 tiene que ser igual a 1, si ahora queremos ver cómo es la función A de B y suponemos que es continua, va a tener que ser, como puede ser solo más o menos 1, vemos que entonces A tiene que ser 1 para cualquier velocidad. Otra forma de ver la elección de que A de B tiene que ser 1 es si uno tiene en cuenta que el carácter, esto si quieren mírenlo también en el capítulo 1 del Landau, tipo tiempo del intervalo, o sea, si es negativo en un sistema, tiene que seguir siendo negativo en cualquier otro sistema. O sea, si el sistema es tipo tiempo, por ejemplo, podrían ser dos sucesos conectados causalmente, o sea que uno sea anterior a 2 y 1 sea la causa de 2. Entonces, eh, como esa relación no se puede invertir, si es tipo tiempo en un sistema, tiene que seguir siendo tipo tiempo en cualquier otro sistema. Lo mismo al revés, o sea, a lo mismo, digamos, en el caso que sea tipo espacio. O sea, si está fuera del cono de luz, en un sistema, o sea, si están no conectados causalmente, no están conectados causalmente en ningún otro sistema. Entonces, eso sería otra forma de verlo. Y finalmente, la otra forma es aludiendo a un tercer sistema, y esa es la forma en que lo plantea Landau, que a mí me pareció un poco más engorroso. Bueno, acá estoy yo para que vean que realmente era yo el que hablaba. Con esto cerramos, digamos, la primer parte de lo que sería el repaso de la relatividad especial y la formulación del intervalo espacio-temporal.
y en el próximo seguimos con la notación covariante, que sería por ahí la parte 2 de esta clase 1, podríamos llamarlo, por ponerle algún nombre.